damos paso a nuestro panel siguiente, que se constituye en el cierre con broche de oro de esta 12ª jornada de innovación educativa, que nos ha dejado aportes significativos, luces, orientaciones, y creemos que tenemos una mochila ya con mucho peso para poder trazar lo que será la transformación integral de la Universidad Hondureña. Y no pudimos tener mejor selección para cerrar esta jornada y tener la reflexión y la mirada propositiva de 3 estudiosos e investigadores del tema de educación superior, porque lo que ha marcado a los conferencistas de esta jornada es su amplia carrera en el estudio y la investigación de esa mirada prospectiva de la educación superior. Y qué bueno que Honduras tiene también una masa crítica y un grupo de estudiosos en esta temática. Así es que, con mucho gusto, me place presentar a los 3 académicos que van a estar a cargo del panel de cierre de esta 12ª jornada de innovación educativa y que nos van a dejar ver su mirada prospectiva sobre la transformación de la Universidad Hondureña. Les presento entonces a continuación a los 3 académicos de este panel de expertos: la doctora Rutilia Calderón, el doctor Mario Alas y el doctor Armando Euseda. La dinámica del panel es la siguiente. Se han escogido 3 ejes de reflexión que se abordarán de manera individual y sobre cada uno de ellos nuestros panelistas dispondrán de un máximo de 6 minutos para exponer su punto de vista. Seguidamente habrá un breve espacio para una ronda de preguntas de los participantes de esta jornada y finalmente el cierre de nuestros panelistas. Los panelistas expondrán en el orden en el que aparecen en el programa. Y previo a cederle la palabra e iniciar con el primer eje de reflexión, doy paso a mi compañera Pamela Carías para que dé lectura a un brevísimo resumen de la hoja de vida de nuestros 3 panelistas de esta tarde. Iniciará con la doctora Rutilia Calderón, seguirá con el doctor Mario Alas y finalizará con el doctor Armando Euseda. Adelante, Pamela. Doctora Rutilia Calderón Padilla. Es médica graduada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, epidemióloga graduada de la Escuela Nacional de Salud Pública de Río de Janeiro, Brasil, egresada del doctorado en Ciencias Sociales con orientación en Gestión del Desarrollo Humano Sostenible, profesora titular jubilada de la UNA por 36 años, se desempeñó como rectora interina y vicerrectora académica de la UNA. También se desempeñó como ministra de Educación de Honduras y asesora internacional de la OMS-OPS en Venezuela y Antillas Holandesas. Actualmente es miembro del Consejo de Gobierno del Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe, IESAL UNESCO, y del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Educación No Formal de Honduras. Cuenta con investigaciones, publicaciones y conferencias nacionales e internacionales en las áreas de educación superior, reformas universitarias y de sistemas educativos, reformas en salud, formación docente, ética y ciudadanía, investigación educativa, educación a distancia y educación inclusiva. Doctor Mario Alas. Doctor en Educación por la Universidad de Flensburg, Alemania, máster en Sociología por la Universidad de Costa Rica, cuenta con un diplomado en Política Educativa por la Universidad Iberoamericana, México, profesor de Educación Media en Matemáticas y en Ciencias Sociales por la Escuela Superior del Profesorado, antecesora de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en todas las titulaciones graduado con distinción honorífica. En su trayectoria académica, el doctor Alas
Ha publicado una veintena de artículos en revistas nacionales de investigación educativa y varios en revistas, informes y textos internacionales. Ha participado en más de 30 investigaciones en el área social y educativa hondureña y ha presentado ponencias en eventos de investigación en España, Sudamérica y Centroamérica. Es docente en el área de investigación en cursos de posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Universidad Católica de Honduras y la Universidad Tecnológica Centroamericana. En la Universidad Pedagógica Francisco Morazán ha trabajado desde el año 1994. Al inicio en la antigua Dirección de Investigación y años más tarde en el Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales. Actualmente es el coordinador del Observatorio Universitario de la Educación Nacional e Internacional y docente de cursos de investigación educativa en los programas de posgrado. Doctor Armando Uceda. Es doctor en física de la Universidad de Texas en Austin. Es máster en ciencias de la Universidad de Bucknell en Lewisburg, Pensilvania. Actualmente es director del Sistema de Estudios de Posgrados y profesor titular de Física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Además, se desempeña como profesor de Matemática y Física en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha desempeñado los siguientes cargos: miembro director de la Junta de Dirección Universitaria, representante propietario ante el Consejo de Educación Superior, jefe de departamento y coordinador de la carrera de Física y miembro de la Comisión de Transición. Ha sido vicerrector académico de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, fue viceministro de Educación y director ejecutivo del Proyecto Hondureño de Educación Comunitaria PROECO. Ha publicado sobre temas de física del estado sólido y sobre educación. Además, asesora o participa en varias fundaciones para el fomento de la educación. Muchísimas gracias, Pamela, por ese resumen de la hoja de vida de nuestros tres panelistas, y con esta antesala entonces damos paso al debate y al panel que ellos van a liderar. Como les decía, la dinámica, vamos a tener 3 ejes de reflexión y sobre los cuales van a ir aportando nuestros panelistas. Comenzamos con el primer eje de reflexión. Desde su óptica, ¿qué cambiar en la Universidad de Honduras para su transformación? ¿Qué escenarios visualizan ustedes? ¿Dónde estamos y hacia dónde debemos dirigirnos? Y comienzo entonces con la doctora Rutilia Calderón, seguirá el doctor Mario Alas y luego el doctor Armando Uceda. Adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Siempre una gran alegría estar en casa y además acompañada de 2 académicos, de 2 hondureños que, al igual que yo, compartimos que la educación es parte de nuestro ADN, del proyecto de vida. Así es que difícilmente podemos decir que no cuando se nos hace una invitación como esta de parte de la Dirección de Innovación Educativa en esta 12ª jornada de innovación educativa, lo cual felicitamos porque en países como los nuestros, hay que decirlo, darle continuidad y sostenibilidad a una iniciativa que convoca a académicos de diferentes instituciones de educación superior, de la Secretaría de Educación, pero también de fuera del país, es realmente algo digno de reconocimiento. Así es que a la directora Quintanilla y todo el equipo que hace posibles estas jornadas, nuestro reconocimiento. Y también aprovecho para compartirles lo que considero una buena noticia, y es que el periodo para el cual yo fui electa como representante de Honduras ante el Consejo de Gobierno de
el IESAL UNESCO está finalizando. De hecho, estamos esperando que la directora general de UNESCO haga los nombramientos respectivos de las personas elegidas, y Honduras, por el buen desempeño que se tuvo en el Consejo de Gobierno, ha logrado mantener una representación en el Consejo de Gobierno del IESAL, y la persona que fue postulada por el grupo de Latinoamérica y el Caribe ante la Asamblea General de UNESCO en París es el máster Ramón Salgado. Así es que él pasará a ser, una vez que se dé la oficialización, el nuevo integrante, ¿verdad? Creo que es una buena noticia para la educación superior de nuestro país. Es muy motivante saber que Honduras está aportando también a nivel de la región de América Latina y el Caribe, y de cara a la tercera Conferencia Mundial de Educación Superior, que será en mayo del próximo año, también desde Honduras aportar a la educación superior de todo el mundo. Así es que quería aprovechar para compartir y robarme unos minutos de los que me corresponden. Ya entrando en materia, ¿qué cambiar en la Universidad de Honduras? Primero, creo que es importante reiterar lo que ya sabemos, pero que es un referente importante para este panel, que en Honduras la educación superior está rectorada, organizada, dirigida y desarrollada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y a la vez está concebido como un nivel educativo posterior a la educación media, la educación superior. Y también en Honduras, que contamos con el Consejo de Educación Superior, constitucionalmente y ratificado en la Ley Orgánica de la Universidad. ¿Por qué planteo esto? Porque es importante, cuando nos preguntamos qué cambiar en la universidad, tener esa doble dimensión, porque tiene que ver con la tercera pregunta que se nos formuló de los liderazgos, ¿verdad? Sí, hay un liderazgo formal, digámoslo así, que la Constitución le da a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, el ejercicio de ese liderazgo, la legitimidad de ese liderazgo, definitivamente está vinculada con las posibilidades de cambio de la universidad en Honduras, que está constituida actualmente por 21 universidades, 6 públicas y 15 privadas, aunque también es otro elemento importante al preguntarnos qué cambiar en la universidad, que todavía en el país tenemos instituciones de educación superior que no son universidades, ¿verdad? Son instituciones de educación superior. ¿Y por qué digo que es importante esto? Por los aspectos de misión de las universidades, que si bien son instituciones de educación superior, tienen claramente definidas sus misiones, por ejemplo, por referencia en las 3 conferencias regionales de educación superior de América Latina y el Caribe. En las 3 declaraciones de estas conferencias se ratifican por lo menos 5 misiones para las universidades, no para todas las instituciones de educación superior. Por poner un ejemplo, en el país, el Seminario Mayor es una institución de educación superior, porque si bien es cierto, se forman sacerdotes, pero otorgan títulos de filosofía y de teología en el nivel de licenciatura. Igual la Escuela Agrícola Panamericana es una institución de educación superior, pero no del tipo de universidad. Dentro de estas 5 misiones que las conferencias regionales de educación superior y ratificadas en la primera y segunda Conferencia Mundial de Educación Superior, quisiera destacar 2 precisamente relacionadas con los cambios necesarios. Una de ellas, que ya la Constitución se la da a la autónoma, pero la autónoma, por ser líder y rector del sistema de educación superior, debería de promover activamente que el resto de universidades la asuman como propia, es la misión de contribuir al desarrollo del país, y en este caso enmarcado en un paradigma
lo más integral posible, que hasta el momento es el paradigma del desarrollo humano sostenible. Pero cuando revisamos, por ejemplo, retomé un estudio hecho por Leticia Salomón cuando era directora de investigación sobre oferta y demanda de profesionales universitarios en Honduras, y donde identificamos que el enfoque predominante de desarrollo en la universidad hondureña todavía sigue siendo el de crecimiento económico y generación de ingresos, siendo que esa es uno de los indicadores del desarrollo humano sostenible que actualmente lo que maneja el sistema de Naciones Unidas abarca cerca de 16 indicadores, incluyendo un último que es el grado de felicidad de la población, ¿verdad? Entonces, ¿cuán cercana está la universidad hondureña a dar esa contribución para un desarrollo humano sostenible que pasa, por supuesto, en un país con el 70% de pobreza, de su población en situación de pobreza, por generar empleo e ingresos, pero no es desarrollo humano sostenible, ¿verdad? Somos el país más vulnerable a los impactos del cambio climático, que es uno de los indicadores de desarrollo humano sostenible, ¿verdad? Somos el país con mayores brechas, con mayores desigualdades expresadas en educación, en problemas de acceso a los centros educativos. En la pandemia, el acceso a conectividad y a plataformas virtuales de educación, por ejemplo, son indicadores de esta otra dimensión del desarrollo humano sostenible. Entonces, un cambio importante que la Universidad Hondureña tiene que hacer es dar el paso al frente para abrazar y hacer suyo este paradigma del desarrollo humano sostenible, y desde ese paradigma entrar ya a algo que está mandado, pero que pocas veces se cumple, por ejemplo, que es la necesaria innovación y renovación curricular, ¿verdad? Entonces, no se puede hacer únicamente desde los aspectos disciplinares, porque la universidad tiene una misión de contribuir al desarrollo humano sostenible. Y otra de las necesarias reformas que tiene que ver con la propia universidad, que fue un debate, aquí está Armando Euseda, donde en el año 2005 se le dedica, y al 2008 la Comisión de Transición dedicó horas. Posteriormente también hemos dedicado tiempo y se continúa dedicando tiempo, por lo menos en la Autónoma y en otras universidades del país, a definir qué modelo de universidad es el que se necesita para dar esa contribución al desarrollo humano sostenible de Honduras. Y aquí tomo de referencia a Joaquín Brunner, que es de los referentes más importantes, no solo en América Latina, sino en el mundo entero, donde Brunner habla fundamentalmente de dos modelos de universidad. Un modelo de universidad profesionalizante, que su misión es graduar con calidad y con pertinencia. Pero tenemos otras misiones de la universidad, voy cerrando con esto, que van más allá de ese modelo de la universidad profesionalizante, y es la universidad creadora, generadora y gestora de conocimiento y de técnica transformada en tecnología. Entonces, ese tránsito de un modelo de universidad hondureña fundamentalmente profesionalizante, y lo vemos a nivel de presupuesto, lo vemos a nivel de recurso humano, lo vemos a nivel de la mayor parte de inversiones, que está centrada todavía en el tema de profesionalización, pero es necesario poner velocidad, y esto tiene que ver con posgrados, con investigación en general en el país, hacer rápidamente y con calidad y pertinencia ese tránsito hacia universidades que investigan, hacia universidades pioneras en el tema de innovación en las tres dimensiones: dimensión técnica o tecnológica, la innovación social y la innovación educativa. Y vamos a referirnos después por qué lo de la innovación educativa,
hay que colocarlo en la centralidad frente a una crisis tan profunda y compleja como la que el sistema educativo de Honduras está atravesando. Entonces me quedaría con esos dos cambios fundamentales, ¿verdad? Apropiarse de un paradigma de modelo de desarrollo, integrarse en la construcción de un proyecto de nación que no tenemos, se nos resquebrajó la nación, se nos resquebrajó la institucionalidad pública, y el segundo gran reto, que sería definir en conjunto la universidad hondureña, cuál es el modelo de universidad hacia la cual se va a transitar y dónde la innovación social, técnica y educativa son ejes centrales. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Rutilia Calderón. Sobre la misma interrogante, ¿qué cambiar en la Universidad de Honduras para su transformación? Le cedo la palabra para sus 6 minutos al doctor Mario Alas. Adelante, doctor Alas. Muy buenas tardes, un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, voy a plantear dos ideas básicas que de alguna manera, obviamente, se enlazan con algunas de las muchas ideas que la doctora Rutilia nos ha aportado y de que siempre aprendo cuando le escucho, ¿verdad? Entonces, bueno, yo planteo dos puntos en los cuales vale la pena considerar cambios para transformar la universidad. Uno de ellos, ya lo señalaba la doctora Rutilia, es qué se enseña, el currículo. Es decir, en Honduras, la cantidad de ofertas de carreras universitarias es muy reducida, por ejemplo, si la comparamos con Costa Rica y no digamos si nos comparamos con países de Sudamérica. Es muy limitada la oferta de carreras, pero además es que el gran porcentaje de ellas son carreras tradicionales que se abren, como decimos, eternamente. Se abrieron y no hay novedad, ¿sí? Ahí está el currículum por 20, 30 años, como si la ciencia y la tecnología no estuviera cambiando. Entonces, primer punto, es decir, más variedad de oferta y actualización de esa oferta académica. Y la segunda es que el currículum universitario, al igual que el de educación media, no puede estar desvinculado de un proyecto económico de país. En Honduras graduamos miles y miles de abogados y de otras profesiones y realmente las universidades abren lo que creen que puede generarles matrícula, sobre todo en el caso de las privadas, pero realmente no se está considerando cómo se vinculan esos graduados universitarios con un proyecto de desarrollo económico. Y eso es algo lamentable porque eso hace referencia a que no tenemos proyecto de país. Estamos graduando ingenieros civiles, eléctricos, de agronomía, etcétera, sin ningún plan de cómo estas personas, estos profesionales van a aportar su talento para la economía del país. Y bueno, y un tercer punto sobre ese aspecto de qué se enseña, que es algo que recientemente he estado aprendiendo precisamente con la doctora Rutilia, es esta parte de la práctica profesional. Es decir, esto del practicum es muy descuidado en nuestras universidades. Es decir, terminamos enseñándoles pura teoría y el ingeniero sale, el docente sale, se gradúan y no están preparados realmente para incorporarse al mercado laboral y las demandas que ese mercado laboral le va a plantear a nuestro graduado. Digamos que eso sería mis reflexiones iniciales sobre qué se enseña. Hay que cambiar el qué se enseña, ¿sí? Y un segundo punto sería a quiénes se enseña, democratizar el acceso. Es decir, obviamente yo como académico estoy de acuerdo con los exámenes de admisión, el examen de ingreso para las universidades, porque es una forma de ver quiénes realmente tienen las competencias en ese momento para hacer estudios superiores. No todo el mundo las ha desarrollado cuando termina su nivel medio, pero en una sociedad tan desigual, una de las más desiguales de América Latina, que además es la región más desigual del mundo, resulta que tenemos mucho talento en los sectores más pobres de la sociedad, que por diversos problemas al graduarse de medias, cuando logran graduarse, tienen, digamos, vacíos de aprendizaje que no responden al examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma, hace referencia a la principal universidad del país, y luego entonces quedan al margen, a pesar de que
son jóvenes muy talentosos que probablemente con un pequeño proceso de nivelación, de oportunidad, podrían ingresar y graduarse exitosamente. Entonces, hay que repensar ese acceso a la universidad y repito, no estoy diciendo que el examen de admisión se elimine, por supuesto que no. Estoy diciendo que hay que buscar la manera, como en Chile ya lo buscaban hace 20 años, de ayudar a estos jóvenes que vienen de las áreas rurales o a los más pobres, que tienen talento, que tienen voluntad, que tienen la personalidad para tratar de triunfar, de esforzarse, pero que no se les han dado las herramientas previamente. Eso respecto a democratizar el ingreso. También tiene que ver con democratizar el acceso regionalmente, ¿sí? Es decir, normalmente en gran parte del país el acceso a las universidades es muy limitado porque los jóvenes tienen que trasladarse a los centros urbanos, tienen que trasladarse a lugares donde no hay familia y donde los costos de vivir ahí, pues tendría la familia que asumirlos, y en este sentido la universidad debería de buscar por dos vías. Uno, digamos, el acceso como esta novedad del aula tecnológica. Recientemente se abrió una en el Valle de Sula, entiendo, en la zona de Yohoa, pero además es un poco de democratizar el acceso, dando oportunidades de becas a los jóvenes talentosos, dando oportunidades de becas, no solo de no cobrarle la universidad, porque eso es insuficiente, sino dado los niveles de pobreza en el país, de aportarles a estos jóvenes realmente una beca que les permita comprar libros, vivir en condiciones dignas, acceso a una computadora, tecnología, y poder desarrollar exitosamente su carrera universitaria. El acceso, actualmente en Honduras, básicamente el acceso a las universidades es por el estatus económico de la familia. No es por talento, y eso lo que hace es que estemos perdiendo inmensas cantidades de talento, pero incluso podría ser que la mayor parte del talento hondureño se esté perdiendo, no llega al nivel superior, si tomamos las cifras de que más del 60%, casi el 70% de la población de las familias viven en condición de pobreza y más del 40% en pobreza extrema. Por simples estadísticas deducimos, bueno, si el talento está distribuido homogéneamente, estamos perdiendo la mayor parte del talento de la juventud hondureña. ¿Sí? Lo estamos perdiendo porque no nos llega muchas veces ni al nivel medio y menos al nivel universitario. ¿Quiénes llegan a la universidad? Aquellos cuyos padres de familia pueden pagar. Y eso es un pésimo criterio para ver quiénes van a ser nuestros futuros profesionales. Termino ahí recalcando las dos ideas. Hay que hacer cambios en qué se enseña y a quiénes se les enseña a nivel universitario. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Alas. Es un manejo excepcional del tiempo y le cedo la palabra al doctor Armando Uceda, siempre con la misma interrogante: ¿qué cambiar para transformar la universidad hondureña? Adelante, doctor. 1.000.000 de gracias. Primero, un gran saludo a mis colegas aquí presentes. Una honra estar con Mario y con Rutilia, reflexionando en la casa de estudios a la cual le he dado varias décadas de mi vida. Un tema muy importante. Todo lo que planteó la doctora Calderón y lo que planteó Mario, yo lo asumo. Es definitivo. No tengo ninguna idea divergente. Entonces, como me toca hablar en tercer lugar, como dicen, voy a hacer algo. Voy con la ayuda de ustedes, a decirles que la idea que se me ocurrió cuando empezamos fue la siguiente. Es una idea que no, déjenme moverme aquí con la pantalla. La idea fue la siguiente, miren, si estamos compartiendo, se debe ver mi pantalla. ¿Se ve? Sí. Sí. La idea es, realmente este foro debería titularse La Universidad que se va, que hay que abandonar ya.
No porque no la amamos, sino porque ya hay que mudarnos, a llevar a nuestra universidad a otra dimensión. Hay que abandonar la universidad del siglo XX y inicio felicitándoles, Marta, tomé, doctora Quintanilla, compañeros de la DIE, compañeros que están acá. En la mañana me quedó claro, coincido con Juan Domingo Farnós, es innovación en tránsito hacia la disrupción. Y ese tránsito hacia la disrupción es darwiniano. Sobrevive la universidad que esté mejor adaptada. Entonces, es radical. Este es el momento del parto donde nuestro hijo anterior, la innovación, tiene que dar origen a la disrupción. Mi generación fue la generación de... se valoraba mucho la meritocracia. El licenciado fulano de tal. Yo supe que existía la palabra máster cuando ya estaba en Tegucigalpa estudiando en la universidad, que me dijeron, ahí va el primer máster en tal campo. Guillermo Casco Callejas, máster en matemática, uno de los primeros. Y de ahí me dijeron, allá va Marco Zúñiga, es el primer PhD que tenemos en el área de STEM, junto con Luis Cosenza, creo que es el otro. ¿Qué es eso de PhD? ¿Qué es eso de máster? Vengo de un escenario meritocrático. Eso ya no tiene mucho sentido. Es decir, los hijos de nosotros, la generación de nosotros, sin necesidad de un PhD, han hecho disrupciones en sus campos y están viviendo felices. No es que es malo titularse de algo, pero, y que claro que la educación nos saca de apuros, ¿verdad? Nos hace más felices, pero cuidado con la educación en el siglo XXI, que hay escenarios educativos que no los estamos comprando en las universidades, contemplando. También hoy Juan Domingo recordó a mi lector favorito de los últimos años, la inteligencia artificial, ¿verdad? El día cuando los humanos inventen dioses, la historia nació cuando Dios inventó cuando los humanos inventaron a Dios. Y la historia va a terminar cuando los humanos se conviertan en dioses. Es interesante, ¿verdad? Y mucho de eso está ocurriendo fuera de las universidades. En la mañana también aprendí algo que necesito recalcar. Una de mis frases favoritas, catedral del conocimiento. Ya días vengo oyendo con preocupación que mi famosa catedral con mi gente, me encontré un pensamiento bien bonito que escribí hace como 20 años. Ya debe pasar y darle esa aula huevera, como le llamaron esta mañana, debe dar paso al aula ubicua, el aula orgánica. Entonces, y sonaba bonito, pero ya me di cuenta que no es que suene bonito, es que así debe ser. Entonces, ¿qué cambios hay que hacer en la universidad para su transformación? Interesante. Muchísimas gracias. No he terminado. Sí, adelante, sigue. Solo he usado 2 minutos. Adelante, termine. La universidad que yo quisiera encontrarme en tránsito hacia el siglo XXI debe dejar atrás a nuestra querida universidad del siglo XX, que también nos trató, porque ya hoy es estática. No tiene velocidad de respuesta, porque cuando Honduras fue al mundial, cada 6 meses creo que se duplicaba el conocimiento. Y ahora, mientras estamos en esta charla, cada 12 horas se duplica. Es estática. Está amarrada al diseño curricular del siglo XX que muchos profesores universitarios en nuestras universidades en Honduras nunca han leído. Y queda un documento bien bonito, está hecho con consultores y todo, pero los profesores en el aula no les sirve de mucha guía. Entonces, el nuevo diseño curricular es una de las grandes preguntas que tenemos que hacer porque no hay claridad cuál debe ser. Es una universidad que es llena de recetas
Y ayer creo que nos daban un dato acá, que la universidad norteamericana tiene los mismos problemas. Sigue siendo la universidad del PowerPoint. La norteamericana, con toda su revolución. Y la europea igual. Entonces, la nuestra no se queda atrás. Tiene demasiadas recetas. Pero lo más crítico es que es demasiado desigual. Lo han dicho mis dos expositores. Mario en ocasiones nos ha repetido este dato que viene en la encuesta de hogares. Fíjense que en los últimos 20 años nos hemos movido de 14 punto algo por ciento a 16,5%. 2 puntos de aumento de estudiantes universitarios en edad de 17 a 25 años. No puede ser. Es demasiado desigual. Está casada con la meritocracia y vive en un palacio a la usanza de la aristocracia. Nuestras universidades han hecho algo que era necesario hacer, que era una revolución, si quieren, faraónica, era necesaria, pero están en deuda todas con una gran revolución griega. Y son demasiado sedentarias. Es increíble la cantidad de personas que defienden el espacio físico. Esa es la universidad que hay que abandonar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. También hizo un manejo excepcional del tiempo y sobre lo que acaban de aportar, que aunque no soy parte del panel, comparto también y lo compartían muchos de nuestros conferencistas. Lanzo el siguiente eje de reflexión. Desde su óptica, si ya los estudiosos y los mismos conferencistas que hemos tenido en esta jornada marcan, y ustedes lo han planteado con las respuestas a su primera interrogante, ¿qué cambiar para transformar nuestra universidad? Viene el gran reto que también lo reflexionábamos en la mañana, ¿verdad? Que habrá que pasar ya de las ideas, de esa creatividad que tenemos, a la concreción, a dar el primer paso. ¿Cuáles son los caminos que se deben trazar de inmediato? ¿Por dónde comenzar? ¿O qué acciones se deben iniciar en el 2022, en el 2025 y al 2030 para abandonar esta universidad que ya nos señalaba el doctor Eusede y encaminarnos a esa universidad disruptiva que nos compartía hoy Juan Domingo Farnós? Dejo entonces con la palabra a la doctora Rutilia Calderón. Adelante, doctora Calderón. Sí, cuando escuchaba al doctor Euseda y compartimos, ¿verdad?, de que venimos la universidad profesionalizante, la universidad que participa de la sociedad del conocimiento a través de ser una universidad que investiga y ahora la universidad disruptiva. Pero me preguntaba, en un país donde, y él acaba de dar la cifra del 2019, que la cobertura de educación superior en Honduras, o sea, de la población entre 18 y 25 años, que es el indicador que se utiliza, había alcanzado 16.7. El último dato de la Dirección de Educación Superior es que uno de los impactos de la pandemia es que volvimos a 15.2% de cobertura, que era la cobertura que teníamos en el año 2016, ¿verdad? Entonces, para poder avanzar hacia esa universidad donde la disrupción sea el eje matricial, tanto en los aspectos curriculares, de gestión administrativa, de la investigación, etcétera, etcétera, la universidad definitivamente tiene que priorizar ser parte del liderazgo de un proyecto de nación, porque ¿cómo ser una universidad disruptiva en un país con la situación de desarrollo que tenemos actualmente, ¿verdad? Y donde la disrupción es una excepción, siendo que en otros países está comenzando a ser ya la norma, ¿verdad? Países nórdicos son los que
aunque el otro día compartíamos con el doctor Alas un buen análisis de los riesgos que está sufriendo el modelo finlandés, por ejemplo, que ha sido considerado el mejor sistema educativo del mundo, desde prebásica hasta universidad, ¿verdad? Y ahí el tema docente es la clave para entender el riesgo para la universidad, para el sistema educativo finlandés, ¿verdad? Entonces, definitivamente creo que uno de los caminos de los cursos de acción es que la universidad hondureña, liderada en este caso desde la universidad rectora, pero con una participación amplia, democrática, etcétera, del resto de universidades del país, asuman como alta prioridad contribuir de manera efectiva, aportar de manera efectiva a un proyecto de nación que permita, por supuesto, no en 4 años, ¿verdad? Ojo también que la complejidad de los problemas en cualquier campo de la vida del país es compleja, no van a ser 4 años. La universidad, imagínense que la autónoma tuvo un periodo de transición y el plan general de la reforma llega al 2025, ¿verdad, Armando? Si no me equivoco. Sí. O sea, estamos a 3 años. Si hacemos una evaluación, la universidad, no lo digo yo, lo dicen expertos en cambio organizacional, son las instituciones más lentas y más reacias al cambio. Esa cúpula de cristal de que se hablaba, entonces se refleja también en una armazón para no cambiar. Pero entonces un primer camino, creo yo, es que debería de haber una toma de decisiones del más alto nivel, pero que también se trasladara a los niveles intermedios, llámese vicerrectoría, llámese direcciones académicas, llámese claustros de profesores, en donde, ¿verdad?, la participación en un proyecto de nación construido desde las regiones y desde los niveles locales también, pudiera ser una prioridad 1. Creo que ese sería por lo menos el... Y hay condiciones para en el 2022 iniciarlo, por la profunda crisis que el país vive. Mi área original, que es salud, hay cuestiones inmediatas. En educación hemos estado conversando que hay cuestiones inmediatas, en economía, etcétera, etcétera. Lo otro que tiene que ver con esta disrupción es que, amparados en la autonomía universitaria, muchas veces hemos excluido a las demandas de los sectores productivos, de las empresas, de quienes generan empleo en el país. No los hemos escuchado, hemos continuado, ya lo decía el doctor Alas, con una oferta centrada todavía en el área administrativa, financiera, de ciencias jurídicas, etcétera. Entonces, el acercamiento de la universidad con los sectores productivos, con quienes generan empleo en el país, quienes generan el poco capital que generamos también, quienes hacen inversión en el país, para poder también se pueden acelerar procesos de aprobación de nueva oferta, de proyectos de investigación colaborativos, etcétera, de manera que a través de esos proyectos regionales y locales que surjan de ese diálogo entre la universidad hondureña y estos sectores, se pueda dar también una contribución efectiva. Y aquí entra un poco algo que se ha venido trabajando desde hace unos 5 años, pero que también va muy lento, más años tal vez, que es las carreras técnicas, ¿verdad? Sabemos que hay países muy desarrollados que han colocado como eje, y lo siguen colocando. Miremos Alemania, por ejemplo, sigue siendo la prioridad la formación técnica, y en América Latina, Chile, México, continúan priorizando lo que es la formación. Y acaba de aprobarse hace 2 semanas la política pública de formación técnica profesional, que fue en buena parte liderada desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y participaron 2 o 3 universidades más. Entonces, otro camino tendría que ser
a través de ese diálogo, definir en el corto plazo una nueva oferta que puede estar priorizándose las carreras técnicas y tecnológicas, ¿verdad? Y eso va a tener definitivamente y es disruptivo. No sé cuántos de ustedes conocen, por ejemplo, el SENA de Colombia. Me parece que en América Latina es de las instituciones más disruptivas, donde, por ejemplo, en el laboratorio de cueros, ¿verdad? Ahí está un PhD en microbiología haciendo su tesis de doctorado para ver cómo prolongar la vida del cuero. Pero igual hay un técnico de educación media que está haciendo su práctica. Entonces, creo que la formación, y un último, que por supuesto no podemos dejar el tema de la multimodalidad y de la virtualidad. Y aquí, con todo el respeto, creo que para poder seguir diciendo que la universidad hondureña, la pandemia la llevó aceleradamente a la virtualidad, tenemos que hacerlo real. Lo que tenemos en este momento no es virtualidad de la oferta, ¿verdad? De formación. Lo que tenemos es una modalidad a distancia mediada por algunas tecnologías de información y comunicación, con el alto riesgo de ampliar la brecha, por supuesto, de acceso. Entonces creo que también una discusión seria, un debate serio a nivel del Consejo de Educación Superior, con aportes de toda esta gente que está participando de esta jornada de la DIE, de nivel internacional, que ya tiene camino andado, podría permitir en el año 2022 dejar un programa nacional para que la universidad hondureña transite hacia la multimodalidad y realmente asuma dentro de esa multimodalidad la virtualidad como uno de los caminos. Así es que son 3 caminos que he tratado de esbozar rápidamente. Muchas gracias, doctora Rutilia Calderón. Voy a ceder la palabra sobre esta misma interrogante. ¿Qué hacer y qué acciones comenzar para el 2022, 2025 y 2030? Adelante, doctora Alas. Bueno, voy a insistir en algunas ideas similares. En mi primera intervención planteaba que 2 cambios fundamentales que deben realizarse es cambio respecto a qué es lo que se enseña en las universidades, y otro cambio es respecto a quiénes es que se les enseña en las universidades. Señalaba que en lo que tiene que ver con currículum, hemos tenido durante décadas una oferta muy limitada, tanto en cantidad como variedad, y en particular oferta de espacios académicos desvinculados de la realidad socioeconómica del país. Es decir, las universidades abren las opciones curriculares sin un vínculo fuerte con un proyecto económico de desarrollo del país. Creo que la única ocasión en la historia de Honduras en la cual se vinculó un plan nacional de desarrollo con estudios a nivel superior fue cuando en los años 70, en el proyecto desarrollista de un gobierno, del segundo gobierno de Osvaldo López Arellano, como bien lo señalaban antes la doctora Rutilia, sector académico nutrió al gobierno respectivo para desarrollar un plan que pudiera hacer crecer al país en las próximas, no semanas, meses o años como hacemos ahora, que son planes de gobierno de 4 años, sino para décadas. En ese momento incluso fue cuando surge el SNACIFOR y se le da importancia a las áreas de formación en química, porque se tenía la idea de desarrollar papel a partir de madera aquí en Honduras, y había todo un proyecto. Bueno, ese fue un ejemplo fallido, por supuesto, como gran parte de los proyectos políticos en el país, pero fue un proyecto en el cual se logró vincular un proyecto económico con la educación superior. Eso no se tiene en la actualidad. Y ya lo decía la doctora, el plan de nación pues se nos fue difuminando y seguimos las universidades en un mundo, el sector productivo en otro, y
Incluso la parte de la práctica profesional, el práctico, también es sumamente débil. Ese vínculo entre un mundo académico y este mundo del sector productivo en Honduras sigue siendo muy débil, y ese debería de ser, a mi juicio, un punto que debe atacarse de inmediato. Es decir, tomar las medidas, por supuesto, eso no es un plan de país, no se va a hacer en un año ni en 6 meses, pero establecer el vínculo y empezar esa construcción entre lo que las universidades ofertan y lo que el sector productivo necesita, ¿sí? Y la construcción de un plan de desarrollo de país obviamente tiene que ser con la participación de las universidades, en particular la UNA, sin lugar a dudas, y integrar la oferta académica en ese gran proyecto. Ese sería un primer punto, y un segundo para terminar es igual. Yo insisto en que Honduras pierde gran parte de su talento de jóvenes por puras desigualdades económicas. Perdemos miles de jóvenes muy talentosos que se conocen en las escuelas primarias, en los colegios, que aquellos niños tan despiertos, tan creativos, tan innovadores, se quedan porque la familia ya no puede sostenerlos y los mandan a trabajar. Estamos perdiendo una gran cantidad de talento hondureño que, si le creamos las oportunidades de becas, de apoyo, obviamente de becas al esfuerzo, al mérito, estaríamos dando oportunidad para que gran parte de ese talento llegue hasta donde sus capacidades se lo permitan, ¿sí? Y eso nos permitiría, no de un año, 2 años, pero sí en el mediano plazo, mejorar notablemente la calidad profesional que estamos graduando. Porque, repito, actualmente el criterio para diferenciar si un joven a los 18 años va a lograr hacer una carrera universitaria o no lo va a hacer, no es el talento, no es su capacidad, es la desigualdad económica, ¿sí? Es los recursos que la familia disponga. Y ese no es el criterio que nos va a ayudar a aprovechar nuestro recurso humano. Esto ocurre también en los deportes, pero aquí estamos en la academia ahorita, entonces vamos a hablar solo de las universidades. Estamos perdiendo miles de jóvenes muy talentosos que no ingresan a las universidades simplemente por desigualdades económicas y falta de oportunidades. Termino ahí. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Mario Alas. Y seguimos con el doctor Armando Uceda. ¿Por dónde comenzar o qué acciones se deben iniciar en el 2022, 2025 y al 2030? Adelante, doctor Uceda. Muchas gracias. Bien, es muy fácil seguir el hilo conductor de este panel. La universidad que tenemos es muy diferente a la universidad que tomamos en la comisión de transición cuando llegamos. Y se puede mostrar el cambio que sufrió la universidad. A pesar de que siempre decimos nuestra antañona universidad, vieja universidad, lo que estamos descubriendo es que en la escala del tiempo universitario como que no es tan vieja. Como que ahorita está entrando a otro cambio de su vida para vivir en otro escenario. Y que la misma Harvard, MIT, como que no son tan viejas en esto, porque se da uno asocia vejez con sedentariedad. No, no es cierto. Tenemos un espacio. Ahora, con respecto a esta pregunta, fíjense que Mario, pensamos lo mismo con Rutilia. Es decir, esta es la frase de Alicia en el País de las Maravillas que me fascina a mí. ¿Qué camino debo tomar? Dice Alicia. Depende, dice el gato. ¿Depende de qué? Dice Alicia. De para dónde quieres ir. Yo puedo decir qué camino debe tomar la universidad. ¿Cuáles son los caminos? Depende para dónde quieres ir. Si Alicia contestó, me da igual a otro, ir de un lado a otro, entonces no importa el camino. Pero si me gustaría llegar a alguna parte en el 2050, la universidad
debe saber caminar. Y si no importa el camino, basta con que camine, a algún lugar va a llegar. Entonces, eso es lo que está planteando Mario. Es decir, hay que hacer un plan, pero yo agregaría algo. Ese plan que queremos, tenemos el hábito de hacerlo por 4 años. Pensamos el país en un esquema de 4 años y eso es un error. Tenemos que empezar a la Honduras en tránsito, en movimiento, dinámica, definiendo los caminos de Honduras desde el 2022 hacia el 2050. Pareciera bastante, 28 años. Si esa edad tenían los muchachos, tienen ahorita los muchachos que nacieron en el 1993, 7 años antes de terminar el siglo, hace poco. O sea, ya va a ser el 2050. Hay que actuar ya y ejecutar las acciones de estos 4 años. Pero si el camino a seguir no se traza con claridad, ahí está la frase de Lewis Carroll: a cualquier lugar vamos a llegar. Entonces, esta pregunta se la ha hecho la UNESCO. Miren qué interesante. La UNESCO se preguntó cuáles son esos caminos y sacó hace una semana exactamente, el jueves pasado, un documento muy bonito que esta mañana lo citó uno de los expositores españoles. A mí me llegó lo vi el documento, pero es bastante amplio, pero se nota. Miren, ellos encuestaron en todo el mundo, encontraron 4 ejes centrales, 4 caminos que deben interconectarse. El camino social, en el centro, la calidad de vida. Somos muy pobres, no podemos tener una universidad que esté pensando en alcanzar altísimos estándares si el pueblo no tiene esos estándares de vida. Entonces, la universidad, para mejorar la calidad de vida del hondureño, debe darle acceso a como dé lugar, no meterlo al anfiteatro, a la parte interna del Manuel Bonilla, ¿verdad? Porque no van a disfrutar la obra de la vida. Tienen que dejarlos que entren a ver la obra universitaria. Y el tema no son las pruebas de admisión. El tema viene de la educación secundaria y primaria, ¿verdad? Recién en la charla de esta mañana, creo que alguien nos decía también que el problema estaba, creo que fue el que habló de África, de Sudáfrica, o desde allá. De Qatar, Francisco Marmolejo. Marmolejo dijo, creo, si no me equivoco, tantas charlas que ya no me acuerdo, pero que para trabajar en grupo había que aprender eso cuando uno era niñito. Para tener capacidad de resolver problemas con insistencia es en los primeros años que el niño aprende esas cosas. Batalla, batalla, batalla. Entonces, la calidad de vida, el cambio social, el desarrollo de la tecnología y los cuidados del medio ambiente. Entrevistaron a una barbaridad de profesores universitarios alrededor del mundo, la UNESCO, y ahí está el camino, 2 caminos. Pero es la calidad de vida del hondureño la primera que tenemos que tener en el centro. Y si no está matriculado en la universidad, si no tiene, la universidad no llega a él, más que en el servicio social, ¿verdad? No podemos aspirar a eso. La otra cosa es que en la encuesta que yo le voy a recomendar ese documento, la UNESCO encontró que en el mundo entero los universitarios creen que la calidad de vida es la preocupación número 1. La calidad de vida del pueblo, ¿verdad? Y lo desglosan. Dentro de calidad de vida, bienestar humano es lo más importante para todos en el planeta, ¿verdad? Salud, la combinación de estos dos es lo que quiere la gente. Toda nuestra educación está bien, yo soy físico, todo tiene que estar vinculado con esos temas. Quiere vivir en paz, ¿verdad? Quiere más empatía, etcétera. Y luego, la segunda en importancia es la esperanza. El pueblo nuestro fue a las urnas por esperanza de que esto cambie, ¿verdad? Y tiene demasiadas preocupaciones. No voy a darlas todas, solo les digo que ahí hay un documento que nos da el norte de hacia dónde queremos nosotros ir. Eso es lo que tengo en momentos. Sintetizo. La universidad no se puede lujo de seguir igual.
Ha sido una gran universidad, pero no es por culpa de la universidad, el planeta cambió. Ahí nos ha explicado Rutilio de mil maneras que esta pandemia le ha dado vuelta a todo. Gracias. Muchas gracias, doctora Uceda. Ya en la recta final y para que nos pueda quedar tiempo para un periodo de preguntas, les voy a pedir que nos limitemos a los 6 minutos en esta última intervención. ¿Cuál debe ser el rol del liderazgo académico, de docentes, estudiantes y de todos los que integran la comunidad universitaria frente a este desafío de la transformación universitaria para que la universidad sea protagonista de la transformación de Honduras y no solo forme profesionales para obtener un título universitario? Cedo la palabra a la doctora Rutilia Calderón. Y creo que cuando se habla de liderazgo, la pregunta obligada es ¿qué liderazgo y para qué el liderazgo? ¿Verdad? El para qué, creo que en las preguntas y en los aportes anteriores se ha ido perfilando bastante bien, ¿verdad? Es para que la universidad entonces participe, contribuya, aporte desde lo que le es propio a lograr ese desarrollo humano sostenible traducido en bienestar, salud. Les decía, son 14, 16 indicadores los que se manejan actualmente, ¿verdad? Pero entonces, y ahí, además de lo de Alicia en el País de las Maravillas, me acordaba de Santa Teresa de Jesús, que decía, si recorres los mismos caminos vas a llegar al mismo sitio, ¿verdad? Entonces, definitivamente, poder hacer ese tránsito de una universidad profesionalizante a una universidad que es un actor fundamental del desarrollo sostenible del país, significa nuevos caminos, ya nos lo decía el doctor Euseda, y en la parte curricular el doctor Alas. Y por supuesto entonces la pregunta de qué liderazgo, qué liderazgo es el que se necesita en la universidad hondureña. Creo que una primera característica es la legitimidad, o sea, ya se tiene en el caso de la autónoma la legalidad, legalmente la Constitución, la ley orgánica, la ley fundamental de educación, todo el armamento legal hasta ahora le da a la autónoma un liderazgo del proceso de desarrollo de la educación superior para que contribuya a la transformación de la sociedad hondureña. Pero el aspecto de legitimidad, y hablando de estudios últimos, este que hacía referencia el doctor Euseda está realizado desde IESAL UNESCO, que es el de futuro de la educación superior, y el 8 de diciembre hay un segundo webinar que complementa y va a haber un documento también de referencia al respecto, siempre hablando de los futuros para la educación superior. Y, viendo el Latin Barómetro, ¿verdad? Sabemos que son encuestas de opinión, en donde educación se ubica en general en el 8º lugar de prioridad de las familias latinoamericanas. En general, posiblemente si desglosáramos niveles educativos, la educación superior dentro de educación, ¿por qué? Porque, de nuevo, en países como Honduras, aquella aspiración que mencionaba el doctor Euseda de cuando nos tocó a nosotros entrar a la universidad, nuestros padres decían, yo quiero que mis hijos, y se esforzaron porque entráramos a la universidad. Pero hoy no es esa la realidad. El Observatorio de la Educación ha hecho estudios que indican, si no me equivoco, doctor Alas, en el dato, que cerca del 60% de los estudiantes de tercer ciclo, su principal aspiración es migrar, ¿verdad? Es un dato que golpea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lograr legitimar que la universidad es un instrumento para lograr el bienestar personal, familiar, comunitario, social? ¿Cómo legitimar la inversión necesaria y sobre todo inversión pública en la universidad? Porque, de nuevo, estadísticas, en educación Honduras pasó del año 2014, donde se asignaba educación
cerca del 7.4% del PIB, del Producto Interno Bruto, actualmente se le asigna el 4.2%, dato del Banco Mundial. Y en educación superior, claro, la Constitución dice que a la autónoma es el 6%, pero escuchamos que no siempre se da. Pero cuando hablamos de la universidad hondureña y vemos, por ejemplo, los últimos préstamos, cuánto es para educación, cuánto para educación superior, hay países de América Latina que entendieron bien esto en gobiernos anteriores. Brasil, por ejemplo, con el proyecto de Ciencias Sin Fronteras, 100,000 personas lanzadas a las mejores universidades del mundo, ¿verdad? 10,000 personas y cerca de 100 millones de dólares para formar doctores del más alto nivel. Y ahora Brasil nos invita a nosotros a formar parte de sus programas de formación de doctores, por ejemplo. O aquí más cerca, Costa Rica, 250 millones de dólares de préstamos del Estado costarricense para invertir en infraestructura para ciencia y tecnología de las 5 universidades públicas, ¿verdad? Entonces, eso se llama legitimidad, posicionar a la universidad hondureña como prioridad. ¿Y cómo se logra? Ya hablábamos de los caminos, una universidad que dialoga, una universidad que aporta al desarrollo, una universidad que promueve en la sociedad hondureña la valoración del conocimiento casi en igualdad con el ingreso económico de un empleo, etcétera. Y el otro aspecto que el país reclama en un liderazgo para transitar estos caminos, el liderazgo ético. Yo creo que allí tomo unas palabras del Papa Francisco en Fratelli Tutti, ¿verdad? La ética del diálogo, del respeto, del aprender en comunidad. La ética que nos lleve a vivenciar la cooperación más que la competición. Actualmente la Universidad Hondureña compite por los escasos recursos y por los escasos estudiantes que quieren llegar a la universidad, ¿verdad? Una ética de búsqueda de la verdad que vaya más allá de la apariencia del saber, y un liderazgo ético en donde se actúa para aprender a lo largo de la vida y no solo para obtener un título, ¿verdad? Entonces creo que también la Universidad Hondureña debe de sentarse a debatir a lo interno y en diálogo con otros sectores y actores del país para que ese liderazgo necesario para ese tránsito donde la universidad sea un actor protagónico legítimo ante el Estado y la sociedad hondureña se pueda dar. Muchísimas gracias, doctora Rutilia, por puntualizar en esta última respuesta. Cedo la palabra al doctor Mario Alas. Adelante, doctor Alas. Muchas gracias. Bueno, sobre este tema, ya lo decía el doctor Armando Uceda, muchos de los problemas que se nos presentan en las universidades tienen su origen en el sistema educativo en los niveles anteriores, en nivel medio, en básica. Y voy a tomar también una idea que mencionó la doctora Rutilia Calderón sobre la pérdida de valor de la educación en la sociedad hondureña. Y voy a repetir un par de datos. En una encuesta nacional con niños de 8º grado, que son niños realmente, 12, 13 años, se les planteaba sobre el tema de si estaban pensando, si hablaban con sus compañeritos, si en la casa se escuchaba el tema de emigrar. Y en efecto, es realmente impactante que un porcentaje significativo de los niños de 8º grado de todo el país, con más énfasis en las áreas rurales, por cierto, ¿sí? Y en familias de menor nivel socioeconómico, en familias donde hay parientes que mandan remesas, pero el hecho es que a esa edad, a los 12, 13 años, gran parte, un porcentaje importante que andaba por el 40%, ya estaban pensando en el tema de emigrar, en que sus estudios aquí en Honduras iban a terminar en 8º, 9º grado, a lo mucho, para emigrar. Es decir, ya en la juventud de 12, 13 años, apenas son un poco más de pubertos, llegando a la adolescencia,
ya está la idea de que el país no le va a ofrecer oportunidades y que por lo tanto la educación formal que están teniendo no les va a ser de mayor utilidad. Obvio, estos niños no tienen aspiraciones de llegar al nivel medio y probablemente tampoco tienen las condiciones socioeconómicas, no tienen ningún pensamiento de llegar a las universidades nuestras y gran parte de ellos pueden ser sumamente talentosos, pero se nos van a ir del país o se van a dedicar a actividades muy tempranamente, actividades productivas y de baja productividad, por cierto, porque tienen escasa formación. Entonces, retomo el tema del valor de la educación, que no solo se refleja en esta expresión de los niños de 12, 13 años. En otro estudio a nivel nacional que pasó el Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica, se encontró que más del 20% de los padres de familia expresaban que ya tenían poca confianza en que si sus niños seguían estudiando, iban a tener acceso a una mejor calidad de vida. Es decir, aquella visualización de la educación, como nos ocurrió a nuestra generación, de que era un factor de movilidad social ascendente, que era una inversión segura, se está perdiendo en la sociedad hondureña. Y eso al final deforma todo el sistema. Y no voy a, en este caso estoy hablando del sistema ya de básica y media, que gradualmente se ha venido convirtiendo como una especie de obra de teatro, pero estos efectos llegan a la universidad. Es decir, los muchachos, más durante la pandemia, hacen como que están aprendiendo, los docentes hacen como que están desarrollando clases, los aprobamos a todos, se van promoviendo, van a llegar a las puertas de la UNA, sabrá Dios cómo saldrán en esos exámenes, que son exámenes serios, internacionales, y luego, ¿qué hacemos con ellos? Entonces, estamos ante una situación de emergencia, en primer lugar, la educación en sí, como factor de movilidad social ascendente, ha perdido valor. Ha perdido valor en la familia hondureña. Y agravando lo anterior, hay una especie de acuerdo social, docentes, alumnos, padres de familia, de que no importa el esfuerzo que haga el muchacho, hay que irlo aprobando. ¿Sí? Hay que irlo aprobando, hay que irlo pasando al grado siguiente, y luego allá que vean qué hacen cuando no puedan ingresar a la universidad, si es que llegan. ¿Sí? Entonces, eso al final nos va a hacer un daño enorme a toda la sociedad hondureña. Y ahí creo que el liderazgo de las universidades, en el sentido de ofrecer soluciones, ofrecer lineamientos de cómo ir legitimando de nuevo la educación, pasa porque la educación esté vinculada al empleo, pasa porque la educación esté vinculada a un proyecto productivo, pasa porque los universitarios, cuando se gradúen, realmente tengan oportunidades de trabajo, pasa porque los bachilleratos técnicos profesionales realmente, cuando se gradúen, tengan oportunidades laborales. Porque es el primer argumento que niños y padres de familia dicen. Es que mi sobrino, mi hermano mayor, etcétera, se graduaron y jamás encontraron trabajo. Entonces, el emprendedurismo igual, es decir, poca iniciativa, poca formación al respecto. Entonces, yo diría que el primer punto es, bueno, necesitamos revalorizar la educación y en esto las universidades pueden tener un liderazgo muy importante. Recordemos que la UNA es la institución por excelencia cuando se habla de universidad en el país y la universidad pedagógica pues es la que forma a los docentes. De manera que siento que estas universidades públicas tienen ante sí un reto enorme para tratar de volver a ubicar a la educación no como un gasto social, sino como una inversión. Inversión de país, pero también inversión de familia, que se ha perdido eso. Me quedo ahí. Muchísimas gracias, doctor Alas. Cedo la palabra al doctor Armando Uceda. Este tema de liderazgo, y creo que la doctora Calderón lo tocó, es un tema que lo vendieron mucho en la época de los 80, ¿verdad? Que bastaba con ser líder para hacerse millonario y que el líder era el que amaba a todo el mundo y no importaba si los estafaba, pero el tema de liderazgo se vio como el que va adelante y los demás lo van siguiendo. Pero parece que no es así. Y Rutilia
usó un ejemplo, y es el liderazgo que tiene, por ejemplo, el sumo pontífice actualmente. Él no está tratando de ir adelante y que lo sigan. Él está en medio del problema tratando de orientar. Y me parece que el maestro, el docente, bueno, no se tome como que debe imitar al Papa, sino que el docente debe ya abandonar el podium, donde desde el podium, ¿verdad?, da toda la receta que quiere usar. Ya no es, hace mucho tiempo, la fuente primordial del conocimiento al que va a ser expuesto el estudiante. Hay que darse cuenta que no es que el maestro ya no sirve, que no es útil. No sirve el maestro que se queda en el podio, creyendo que porque hable una hora y porque viene en examen, eso va a cambiar el mundo. Entonces, el tema del liderazgo académico pasa por crecer en comunión con los estudiantes y darse cuenta que demasiadas cosas saben los estudiantes como para que nosotros pensemos que no podemos aprender de ellos. Y que nosotros lo que tenemos ya es un conocimiento estructurado, muy claro, ¿verdad? No negamos nuestro rol, pero nuestro liderazgo está en saber compartir en comunión. No es fácil, ¿verdad? A veces uno hasta dice, esa persona ni habla en clase, ¿verdad? Y saca 100. Entonces, ¿quieres que los neurólogos me dirían, los neurocientistas me dirían que no sos vos el que le estás enseñando? Es él el que está aprendiendo. El estudiante tiene un reto muy grande porque el estudiante viene de un escenario que desde kinder le han enseñado a no hablar, ¿verdad? Mi buen amigo Carlos Mejía me hacía la broma siempre. Cuando uno es un niño pequeño y da los primeros pasos, le aplauden en su casa. Cuando dice las primeras palabras y le ponen atención. Y cuando camina también, pero cuando llega a la escuela le dicen, muchachito, ese es su pupitre, deje de caminar, siéntese y va a hablar cuando yo le diga. Eso se llama disciplina. No es malo, pero tenemos que romper con esa idea y luego la comunidad universitaria como tal tiene que darse cuenta que tiene vida, que no es orgánicamente hablando, la comunidad universitaria es más cercana a la vida que una estructura metálica. Y entonces, en ese momento, pensando en las ideas de Pierre Levy también, el desafío de la transformación universitaria lo vamos a entender. Que viene una universidad híbrida, que viene una universidad nueva, todo eso es cierto, pero ¿híbrida para qué? ¿Para que nos oigan los alumnos? ¿O para que los alumnos nos digan cómo quieren que nosotros interactuemos con ellos? Ese es el tema del liderazgo que yo puedo señalarles. Muchísimas gracias. Creo que tenemos una interrogante de los participantes. Déjenme decirles que tienen más de 300 participantes escuchando este panel muy atentos, con mucha esperanza. Tenemos, creo, un breve espacio ahí de unos 5 minutos para dar paso a una de las interrogantes que hay dentro de nuestros participantes. Adelante, Gaby. Sí, muchas gracias, doctora Marta. Buenas tardes a nuestros 3 panelistas. Y bueno, hay una pregunta. ¿Es difícil realmente demarcarlos o separar a nuestros 3 panelistas de su visión y su mirada a todo el sistema educativo? Y en este sentido, nuestra docente hace la siguiente pregunta. Un momentito, aquí la tengo. Dice, ¿cómo vencer los obstáculos para lograr integrar los diferentes sectores a lo interno y externo de la UNA para no trabajar como islas? Por ejemplo, el nivel de educación media aislado de la UNA, cuando los resultados de la PAA debería retroalimentar al sistema educativo. La oferta de carreras en concordancia con la visión de país. Y a lo interno de la UNA, que los POA de los diferentes sectores, departamentos, carreras, direcciones, etcétera, vayan en concordancia a metas en común. No va dirigida a un panelista en particular, pero pues es el campo de los 3.
Bueno, adelante y comenzamos con la doctora Rutilia y luego con el doctor Alas y cerramos con el doctor Eusebio. Sí, creo que esa es una aspiración de décadas. He tenido oportunidad de leer planes de educación de la década de los 60, de gobierno, como se decía, o incluso de ministros, ¿verdad? O de ministras. Y siempre colocamos, ¿verdad? Incluso es un mandato de la Constitución de la República, artículo 159 y 160. Se manda a que la Secretaría de Educación y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras integren un sistema educativo nacional. Año 1982, y han transcurrido. Y no es una tarea fácil. Yo que ya estuve en ambos niveles, ¿verdad? Pero sí se puede. Yo creo que es importante la convicción de que sí es posible integrar. Por supuesto, como son complejos los niveles, hay que identificar puntos ya comunes para comenzar a actuar sobre ellos. Creo que ya es tiempo de pasar de la aspiración a la acción. Yo mencionaba lo de la formación técnica profesional. Esa es una política pública ya aprobada por el Consejo Nacional de Educación, creo que lo están publicando en la Gaceta, que precisamente integra ya la formación técnica del nivel medio con la formación de técnicos y tecnólogos en educación superior. Ahí hay un camino. Entonces, lo que hay que hacer es sentarse y definir el camino a seguir para implementar esa política pública que tomó 5 años formularla, y es un consenso alto y donde están claramente definidos los roles de las universidades, los roles de la Secretaría de Educación, los roles de los sectores productivos, de la empresa privada, etcétera. Creo que ese es un camino concreto que permitiría avanzar. ¿Por qué? Porque hay todavía mucha desconfianza. Yo lo viví cuando estuve en la Secretaría de Educación. Desconfianza en la Secretaría, desconfianza en las universidades, desconfianza en los sectores productivos, desconfianza en la sociedad civil, los cooperantes mirando un poco desde la barrera. Entonces creo que definir un plan de acción, de implementación, en este caso de esta, y además es una necesidad, porque la política apunta a impactar en el problema migratorio, o sea, que los jóvenes de este país se formen, encuentren empleos dignos o emprendimientos sostenibles, etcétera, etcétera. Entonces, y lo otro, el diálogo y el conocerse, ya lo decía el doctor Eusebio, no nos conocemos. Yo lo confieso, llegué a la Secretaría de Educación con un montón de prejuicios. Y créanme que en el año que estuve me sorprendió las fortalezas que hay en el personal técnico, en los docentes, en los estudiantes, en los diferentes niveles de organización que existen, por supuesto con problemas miles y obstáculos miles. Entonces, cierro diciendo un desafío para iniciar el 2022, con esta crisis tan profunda, 2 millones de estudiantes que estuvieron fuera del sistema durante 2 años y algunos más tiempo, un gran voluntariado universitario para un programa de nivelación de los estudiantes que están regresando al aula el próximo año. Yo hice números rápidos el otro día y solo con los que van a práctica profesional de la autónoma y de la pedagógica tendríamos más o menos unas 1.600 personas de los diferentes, solo de trabajo social, pedagogía y psicología, pedí datos, pero igual ingeniería por las matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Un gran voluntariado universitario de apoyo a la acogida y a la reinserción de estos 2 millones y pico, y más el 1 millón que está excluido, 3 millones de niños, niñas, jóvenes. Yo creo que eso generaría diálogo, generaría confianza y sobre todo ayudaría a enfrentar de mejor manera esta profunda crisis que la educación enfrenta en nuestro país. Muchas gracias, doctora Calderón. Adelante, doctor Alas.
Bien, igual yo pienso que una forma de vincularse a diferentes niveles, instituciones y sector privado público es una especie de acuerdo por un modelo educativo vinculado al sector productivo. Creo que un punto fundamental acá es que las decisiones que se tomen en educación no se tomen como una isla que no tiene nada que ver con el sector productivo o que no tiene nada que ver con la sociedad en la que vivimos. Es decir, recordemos que en el Currículum Nacional Básico no hay nada de elementos sobre la violencia social, sobre cómo tratar todos estos temas de acoso, violencia, droga, etcétera. Entonces, pareciera que en las aulas vivimos una realidad distinta a lo que ocurre saliendo del centro educativo. Entonces, un primer punto es hacer ese vínculo, porque hemos estado muy como una cajita de cristal, que en el fondo no ocurre, porque al final los docentes y los estudiantes sufren toda esa violencia, toda esa problemática social, pero el centro educativo no la analiza, no la considera, no la toma en cuenta, no la aborda, la ignora, ¿sí? O la deja como que no ocurriera, como que fuera algo que no es de su competencia. Entonces, creo que ese sería un punto muy importante abordar y en el corto plazo, porque realmente eso también le quita valor a la educación, ¿sí? Que la estamos desvinculando de la realidad social. Estamos en las aulas como que estuviéramos en Finlandia, que estuviéramos en otro país donde no hay violencia, donde no hay el caso de las drogas, donde no hay el caso de violencia familiar también. Todos esos temas pareciera que se dejan de lado y que nos volvemos con una educación muy academicista, muy de trabajo teórico. Y esto, por supuesto, se proyecta hasta las universidades. Mencionaba al inicio el tema del práctico, que recordad que estaba aprendiendo con doña Rutilia sobre eso de la práctica profesional de todos los universitarios y cómo esa falta de vínculo entre esa educación teórica en las aulas y el mundo laboral, que en algunos países como Alemania, pero igual en América Latina está el caso de Colombia, Costa Rica ha hecho esfuerzos, Chile, de vincular la educación al mundo productivo, sobre todo la educación media y la educación superior. Me quedo. Muchas gracias, doctora Alas. Y cerramos con el doctor Armando Uceda. Muchísimas gracias. Ese tema de la articulación de los niveles no parece ser muy fácil, porque la gente quiere sacar 100 porque está compitiendo con el otro para que el otro saque 0. Así está estructurada la sociedad nuestra. El niño que pide en la calle aprende matemática y en ese mundo en que vive, saca 100, pero en la escuela sacó 0, porque no fue. Entonces, la necesidad de articular pasa, hay una unidad especial, valiosísima que tiene el sistema en su ley, que es el Consejo Nacional de Educación. Y por ahí pasa la gran articulación del sistema. Tiene muy buenos técnicos, ha hecho documentos muy buenos, pero yo lo voy a decir con claridad. Si el presidente no se sienta a presidir esa mesa, nunca se va a dar cuenta de lo que está pasando en educación. Si los decanos, los rectores mandan un sustituto, porque ven que no llega el presidente y ellos van a un par de gestiones y ven que eso no tiene, y los ministros a veces también mandan un sustituto, entonces se distorsiona el escenario que la ley construyó para que hablemos en comunión. Entonces, en otras palabras, tanto la Secretaría de Educación, cuando se toca el tema del presupuesto, como el Consejo Nacional de Educación, no tienen músculo político. Y si no tienen músculo político, el presidente no le va a parar mucha atención y el Congreso no le va a poner mucha atención y el daño es grave. Esa es la respuesta. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Hay más preguntas. Este tema de este panel da para una discusión y una reflexión más amplia, lastimosamente, y en aras de lo que ya nos señala la neuroeducación, que perdemos la atención al poco tiempo de estar y que ese es el reto de cómo mantener la atención. Yo
solo nos resta a los organizadores de esta jornada agradecer a nuestros excelentes panelistas por ese conocimiento, ese saber y ese sentir compartido que nos han dejado plasmado con mucha precisión el norte y la ruta a seguir para lograr esta transformación universitaria de la Universidad Hondureña. Confiamos que el máximo liderazgo de nuestras instituciones de educación superior y la comunidad académica harán eco de los aportes compartidos en este panel para impulsar con fuerza la transformación integral de la Universidad Hondureña, sin que nadie se quede atrás del derecho humano a la educación superior con calidad, pertinencia y equidad. Les agradecemos sobremanera su valiosa colaboración académica, por siempre decir presente cuando esta alma mater lo llama, sé, con certeza y con mucha convicción lo digo, son de los pocos académicos en el país que pasan estudiando permanentemente el tema educativo y que son voz autorizadas para poder orientar este proceso de transformación. Creo que los tres coincidieron en que no podemos transformar la Universidad Hondureña y que ésta sea protagónica de la transformación del país si no hay un plan, ¿verdad?, que oriente esta transformación, que determine las acciones y los pasos a seguir y que debe ser liderado bajo un, valga la redundancia, liderazgo con legitimidad, con credibilidad, con confianza, un liderazgo disruptivo y transformador, un liderazgo distribuido, como nos ha hablado don Juan Domingo Farnos. Su panel va a ser transcrito, haremos el ejercicio de transcribir este panel para poder compartirlo con el Consejo de Educación Superior. También los invitamos para que todas las conferencias que han sido abordadas en esta 12ª jornada de innovación, yo los invito a ver la conferencia de Juan Domingo Farnos, de ver la conferencia de la doctora Ana Forés, de ver las conferencias. Todos los conferencistas han aportado a qué hacer, qué pasos seguir, qué acciones tomar para esta transformación universitaria. Pero han insistido que la transformación la vamos a decidir nosotros. Entonces, por eso el rol de esta jornada es orientar este proceso para la toma de decisiones de quienes están en este momento, tienen la oportunidad de liderar un proceso de transformación de la Universidad Hondureña con esa mirada que ustedes ya dijeron, en función de la transformación de Honduras, un plan de transformación de país vinculada al sector productivo y a los distintos sectores de la hondureñidad. Así es que a través de la entrega de un reconocimiento por esta invaluable colaboración académica, agradecemos a la doctora Rutilia Calderón, al doctor Mario Alas y al doctor Armando Uceda este aporte significativo que han dado a este proceso de construcción para la transformación de la Universidad Hondureña y del país. Reciban este sencillo pero muy sentido reconocimiento desde nuestro corazón por este aporte y esperamos, confiamos en que ustedes, como estos tres académicos que pasan estudiando el tema de educación superior, puedan incorporarse y puedan mover los liderazgos que tengan que mover para que sea realidad y que el 2022, ojalá que en enero sea un movimiento masivo por esta planificación y que podamos sembrar esperanzas en la transformación de nuestra educación y devolver ese valor que hablaba el doctor Alas como motor para la movilidad social de nuestros compatriotas. Así es que ha sido grato tenerlos con nosotros, con los más de 300 académicos que han escuchado sus intervenciones y que estoy seguro que cada uno desde la trinchera que hoy nos tiene en la educación superior vamos a hacer el esfuerzo de transformación colectiva. Así es que un fuerte aplauso. Y les dejo solo con un minuto para despedirse. Doctora Rutilia, luego el doctor Alas y luego el doctor Euseda. Bueno, reiterar la satisfacción, la alegría
el compromiso de continuar contribuyendo desde lo que podamos y sea necesario, tanto para la transformación de la educación como también para volver a colocar la esperanza como un valor fuerte también en nuestra sociedad, de que sí es posible mejorar, sí es posible disruptir, sí es posible innovar, sí es posible transformar. Gracias. Gracias, doctor Alas. Bueno, igual agradecer la oportunidad de compartir con académicos de este gran nivel y insistir en una idea. Debemos de dejar de ver la educación como que es un gasto, como que los gobiernos hacen un favor invirtiendo unas ciertas cantidades que ni le cumplen, por ejemplo, a la autónoma y menos en básica y media, sino hay que difundir la idea, hay que discutir la idea, hay que plantear la idea de que a través de la educación es que estamos construyendo el futuro de Honduras. Entonces es una inversión y es una inversión que se ha venido posponiendo por décadas, porque todo el tiempo la educación ha sido vista por la clase política como un espacio ahí conflictivo que hay que tenerlo más o menos pasivo, tranquilo, pero no vinculado a un proyecto de país. Afortunadamente, entre los personajes que se supone van a formar el nuevo gobierno, ya se habla de la necesidad de vincular la educación con el sector productivo de un proyecto conjunto. Bueno, en eso ojalá que la UNA tenga un papel protagónico porque el país necesita que la UNA desempeñe ese papel en la construcción de ese proyecto de país. Solamente. Muchas gracias, doctora Ausén. Bueno, quiero empezar por felicitarle a usted y el equipo de la DIE, porque yo recuerdo desde la primera jornada lo duro que fue y han sido consistentes a lo largo de más de una década. Creo que esta es la 12ª. Sí. 12 jornadas de calidad todas, pero quiero decirle que el día de ayer logré asistir a varias actividades y hoy algunas actividades y quiero felicitarles porque han hecho un trabajo excepcional. Esa es la Universidad Nacional organizada, ¿verdad? Y están desnudando, ¿verdad? Si quieren, abriendo ventanas para que miremos cómo es que nos va a iluminar el sol en el siglo XXI y cómo la universidad puede ayudarle al mundo, puede mostrar al mundo cómo lo hizo con su gran acto cívico del domingo, cómo la Universidad Nacional puede ayudarle a Honduras para que mire el mundo también. Y finalmente, tengo la seguridad de que la Universidad Nacional va a cambiar. Los que estamos aquí somos docentes, porque todos nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué debo hacer para no estorbar? ¿Y qué debo hacer para ayudar? Gracias. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Yo siempre supe que íbamos a tener un cierre con broche de oro y lo hemos tenido con la reflexión y el aporte de casa.